mediados de los años 80, mi padre se plantea la idea de construir un museo que albergara toda su obra. También por una trayectoria de desencanto del mundo artístico en el que había renunciado y con el que nunca había convocado demasiado. Un proyecto personal, de financiación también personal, donde no recurrió a ninguna institución ni ayudas públicas. Y bueno, pues parte de su serie de esculturas que estaba desarrollando en esos momentos, en los años 80, que es la serie de Desplazamientos, donde a partir de un único bloque le da una serie de cortes que permiten desgajar ese bloque inicial y crear un desplazamiento de una parte de los volúmenes. Y así es como surge este edificio, ¿no? Es un proyecto que nace de su propia escultura y bueno, realizado en hormigón armado como siempre había realizado sus esculturas. Es un poco el material que le identificaba y bueno, pues como a él le gustaba que se le conociera el escultor del hormigón. El hormigón y Ángel Mateos son dos términos indisolubles, ¿no? Ángel Mateos se identifica con el hormigón y el hormigón reflejaba claramente y muy especialmente lo que era su escultura y sus ambiciones escultóricas. Nace se cría en un ámbito de constructores, de pequeños constructores, canteros y constructores, que es Villavieja de Yelte, cuna de grandes canteros. Bueno, él conoce lo que es el hormigón, el cemento y a ese material llega después de varias investigaciones en diferentes materiales. El valor de un museo como este, donde recoge toda la actividad creadora de un escultor, es que se ve perfectamente lo que es la evolución de su escultura y que sirve pues para explicar igualmente lo que es la escultura, la evolución de la escultura o del arte contemporáneo durante el siglo XX. Como un escultor desde sus inicios, que empieza con la mímesis, la figuración mimética, va avanzando y va desarrollando diferentes planteamientos hasta derivar en una escultura abstracta, en la que más tarde llega ya a un minimalismo. Estamos en la sala de los años 60, donde se muestran lo que son sus inicios en la escultura. Es una escultura figurativa, donde a pesar de esa figuración quería aportar un sello personal. Y bueno, pues esta sala refleja eso precisamente. Es una escultura que dentro de la figuración empieza a olvidarla, dejarla atrás, y es un camino de investigación hacia lo que después va a ser su escultura de madurez y la escultura que lo define. Es una figuración que nos remite a su entorno natural donde él se cría, de ambiente rocoso, y de hecho la serie que ocupa mayormente esta sala la denomina Acantilados. Y bueno, tienen ese organicismo y esa figuración innata que poco a poco se va disolviendo y se va volviendo cada vez más abstracta. Estamos en la segunda sala. Esta alberga la escultura de los años 70 y es donde Mateos abandona ese mimetismo de la figuración anterior, de corte expresionista, pero se introduce en lo que es la escultura abstracta. Una escultura abstracta que no deja de ser expresionista también, un expresionismo abstracto, si podríamos definirlo así. Comienza a utilizar de una forma continua el hormigón encofrado como material escultórico.
esta sala pues recoge diferentes series que nos van mostrando esa evolución a través de la abstracción. Se ve esa evolución de una obra primera más barroca y cómo se va simplificando, cómo se va depurando, incluso en la textura. La textura se va suavizando y va dejando de ser tan importante, va adentrándose en el camino del constructivismo. Los visitantes han sido los que nos han demandado, de alguna forma hemos tenido que responder a su demanda de cómo se construían estas obras. Todos nos planteaban, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cuál es el proceso? Bueno, pues estas obras, al igual que el propio museo, lleva un proceso constructivo que se basa en lo que es el hormigón encofrado. Previamente se realiza un molde, y ese molde luego se rellena del material que es el hormigón en este caso. El hormigón tiene la característica de que se vierte líquido dentro de ese molde, es un material dúctil, se adapta perfectamente al encofrado que tiene. Eso le hace adquirir su textura. Lógicamente, cuando se ha vertido ese hormigón dentro del molde, tiene que pasar un tiempo de fraguado para que ese hormigón pues coja las características de resistencia y de dureza que le caracterizan y que posee. Luego, pasado ese tiempo prudencial, se libera del molde y queda ya lo que es la escultura. Característica que todas las piezas son de un solo llenado, no son diferentes piezas que están unidas, sino que es toda una pieza entera, es un bloque único, al igual un poco que el edificio. El edificio en sí también tiene una característica que, bueno, aparte de ese encofrado industrial, que claro, es un tamaño grande, son 430 metros cúbicos de hormigón lo que hay aquí en todas las paredes. Está realizado con el mismo cariño y el mismo cuidado que para las esculturas. Todos son paños únicos, cada pared, cada paño es de un solo llenado. Eso evita que haya juntas de diferentes llenados y le da un aspecto único, monolítico, ¿no? Que es lo que Ángel quería. De la misma forma están hechas las esculturas, de un solo llenado y son un solo bloque. Esta es la tercera sala, la que recoge la obra de su última etapa, la escultura de su última época del 76 en adelante. Bueno, esa evolución de la que hablábamos antes, aquí se manifiesta ya en un minimalismo al que va derivando su escultura. Un minimalismo y unas características muy reconocibles en la escultura de Mateos, en la obra madura de Mateos, que son el monumentalismo y el carácter arquitectónico. Trata de componer la obra con los planos, a base de planos, y hay una serie de obras que ejemplifican también, lo había en la sala anterior, que ejemplifican una forma de trabajar de Mateos, que era a partir del plano y que aquí continúa a partir del plano y también a partir del volumen. A partir del plano al cual le da una serie de cortes que le permiten doblar y desplazar y generar así la forma escultórica. Eso poco a poco lo lleva al volumen, a un prisma único, al cual le da una serie de cortes que, desplazando una parte de otra, genera la forma. Una intervención mínima en el bloque escultórico y que, bueno, pues es en lo que deriva su última obra. Los conocedores de su escultura recordarán una exposición un tanto controvertida que realizó en el año 84, que fue la exposición sobre las aguas del río Tormes y que ocupaban esa serie de desplazamientos que él llamó desplazamientos, donde eran bloques intervenidos mínimamente que desplazaba y demás. Era escultura en hierro, lógicamente, para que pudieran flotar como un barco.
y bueno, fue una exposición controvertida en las aguas del Tormes, en la Salamanca de mediados de los años 80. En esta sala se ha hablado alguna vez, alguien lo ha definido como un skyline, por la verticalidad que va adquiriendo su escultura, esas connotaciones de monumental, esa capacidad innata que tiene su escultura, potenciada por un lado por el material con el que trabaja, el hormigón, que nos remite a grandes construcciones. Después, junto con esa verticalidad, tiene otra serie importante, que es la serie de horizontales, donde esa verticalidad la tumba en esa etapa, evidencia como en ninguna otra el carácter arquitectónico de su escultura. Su escultura es muy apreciada, o al menos de interés por el mundo de la arquitectura, no solamente de los artistas plásticos. Ángel Mateos decía que sus esculturas son maquetas de sí mismas, y él las concebía como obra final, pero sí que tienen esa potencialidad de gran escultura, de gran estructura, y por eso decía que eran susceptibles de verlas en gran tamaño. Él las veía así. Esculturas a gran tamaño pues fue realizando a lo largo de su vida. Desde uno de los primeros premios que tuvo a nivel nacional en las autopistas del Mediterráneo, en la A7, fue uno de los premiados en ese concurso internacional de escultura, y luego más recientemente podíamos dar ahí un salto al monumento conmemorativo de la creación de la ciudad de Valladolid en su 400 aniversario. Y luego también tiene como una gran escultura a la que él tiene un especial afecto por ser su ciudad natal, su población natal en Villavieja de Yeltes, un obelisco a la libertad. Un proceso constructivo de una obra de estas a gran tamaño requiere, de la misma forma que en el pequeño formato, un cariño y un proceso, un cuidado en la construcción para que una escultura de este tipo, donde las aristas y los planos son fundamentales, tengan esa perfección y esa verticalidad y guarden esas líneas concretas en la construcción. Él imaginaba todas estas obras realizadas a un gran tamaño. Su sueño era ver algunas de ellas, y algunas consiguió verlas.